Ok, apenas venga fuera questo, perché se no non ha senso che rientri, ok? Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en la penúltima cita, el último fin de semana del campeonato European Fórmula 3 Open. Aquí estamos viendo ya la vuelta de reconocimiento y todas las espadas están en alto. Los dos máximos candidatos al título, el gallego Celso Míguez y el asturiano Bruno Méndez, se van a disputar entre hoy y mañana, entre la carrera que vamos a presenciar inmediatamente y la de la jornada dominical, el título de campeón de esta especialidad, que puede dar paso a futuros objetivos más ambiciosos, tipo las World Series o la GP2. Muy importante, por lo tanto, para ambos en la carrera de estos pilotos, particularmente para el asturiano, más joven que el gallego, y dos pilotos que a lo largo de toda la temporada prácticamente han hecho, casi diríamos, un monólogo entre ellos dos de este disputadísimo campeonato entre estos dos pilotos. Estamos, como decía, en este circuito de Cataluña en una jornada particular. Se anunciaba una buena climatología, pero la mañana ha deparado sorpresas, y una lluvia fina, pero que ha mojado toda la pista, ha hecho que los entrenamientos precisamente de la Fórmula 3 hayan hecho que inicialmente los pilotos partieran con las ruedas de agua, con los neumáticos de dibujo, y poco a poco, ya prácticamente a los 10 minutos de iniciarse, han empezado a montar con la pista todavía húmeda neumáticos slick, neumáticos de seco sin dibujos. Eso ha configurado una parrilla de salida, digamos, extraña, teniendo en cuenta que los dos líderes del campeonato, los dos que se están jugando el título en las últimas carreras, han partido siempre en las primeras posiciones, y en concreto la primera posición de la parrilla. Pero aquí nos hemos encontrado que la primera posición en este caso la ocupa Adrián Campos Jr., en este caso hijo del titular del equipo, de Adrián Campos, expiloto de Fórmula 1, y que actualmente está construyendo lo que vendría a ser ese primer equipo español de Fórmula 3. Decíamos que los entrenamientos han sido singulares por esta condición meteorológica. La pista se iba secando, cada vez se hacían mejores tiempos, y en concreto Bruno Méndez, cuando estaba en su vuelta rápida, en esa parte final, en esos 5 últimos minutos de entrenamientos, estaba en su vuelta rápida, venía en tiempo de pole, pero finalmente una bandera roja antes de acabar el recorrido por una avería, una salida de pista de una compañera de equipo, ha tenido la culpa. Ha sido concretamente Carmen Jordá, se ha quedado en mala posición, han sacado bandera roja y por lo tanto Bruno ha tenido que abortar esa posición. Bruno parte por lo tanto en sexta posición, con Celso Míguez en segunda posición. Por lo tanto, de momento Míguez está aventajado en este codo a codo, en esta lucha particular entre los dos, que polarizan en este momento la atención. El segundo puesto de la parrilla lo ocupa Sergio Canamasas, muy brillante en esta ocasión. Fumanelli es cuarto por detrás de Celso Míguez, y Nil Montserrat con el coche azul y amarillo de Macon, que retorna al campeonato donde ya había disputado con anterioridad una prueba. Se sitúan, como estamos viendo, los coches en la parrilla. La posición, según la estamos viendo, de la izquierda, por donde pasan habitualmente los coches, tiene un poquito más de adherencia que la zona derecha, de ahí que todos los coches van por esa zona izquierda hasta que se posicionan en el margen derecho, donde hay siempre algo más de goma. Bandera amarilla mientras se están colocando, sin duda la tensión ex máxima, y ahí estarán todos con las pulsaciones a tope, pero sin duda estos dos pilotos que se juegan muchísimo, que en este momento les separan muy pocos puntos en la clasificación del campeonato,
y que se están jugando parte de su futuro. Atención, salida. Vamos a ver Adrián Campos, que efectivamente ha salido muy bien. Va a llegar a final de recta, en principio en primera posición, aunque probablemente se tenga que proteger de Celso Míguez, que está en este momento en segunda posición. Vemos algunos participantes que no consiguen hacer la S de final de recta y han tenido que cortar esa curva, algunos incluso por esa zona sucia que está llena de polvo. Campos en primera posición, Míguez segundo, Canamasa, Fumanelli, Montserrat y Méndez. Míguez ideal para sus intereses de cara al campeonato. Ahí tenemos a Nil Montserrat, el catalán, que con ese coche azul y amarillo muy distinto a la coloración de los demás coches de la parrilla, ocupa también esa posición destacada, quinto puesto para él de momento en esta primera vuelta de carrera. Méndez ocupa esa sexta posición. Sin duda tendrá que tratar por todos los medios de reducir la posible distancia con relación a Míguez, y 17 vueltas por delante en un día, ahora sí, con una buena climatología, con tiempo fresco, ideal tanto para una buena conservación de los neumáticos como para que los motores funcionen a pleno rendimiento. Estamos viendo a Adrián Campos Jr. cómo toma una ligera ventaja y cómo por detrás se defiende Nil Montserrat de Bruno Méndez en ese final de recta, una recta larga, la de Montmeló, de casi prácticamente 1 kilómetro, y con la última parte en cuesta abajo. Por lo tanto, atención, que algunos participantes no consiguen, ahí lo estábamos viendo, coger el vértice de la curva una vez que se sale uno de la trayectoria. Eso implica menor adherencia. En cualquier caso, magnífico el contravolante del piloto, en este caso de Fumanelli, me parece que era el que ha hecho esa casi excursión fuera de la pista. Ahí lo estamos viendo, Bruno persiguiendo a Nil Montserrat y Cecon, que persigue, aunque ya a una ligera distancia, a Bruno Méndez. Campos, mientras tanto, ha conseguido casi 1 segundo de ventaja y eso le puede llevar a conseguir la victoria en esta carrera, que sería la segunda que obtiene en el año, de caso de confirmarse, porque también ganó la primera carrera de este campeonato que se disputó en Valencia, en su ciudad, y que hacía presagiar que iba a ser uno de los favoritos incluso al título. Luego pues no ha tenido una temporada muy regular y al final los dos aspirantes máximos, Celso Míguez y Bruno Méndez, se han ido repartiendo las victorias casi en exclusiva, diríamos. Ahí estamos viendo a Nil Montserrat cómo ataca a Fumanelli, lo intenta por el exterior, Bruno Méndez a la expectativa, no consigue meterse. Fumanelli ha mantenido el interior magníficamente, pero tiene dificultades, ahí lo vemos. Parece más rápido Nil Montserrat en esta fase de carrera, a la espera de ver cómo se van consumiendo los neumáticos. Recordemos, la pista de Barcelona es una pista que tiene un alto consumo de neumáticos. Ahí vemos a Bruno casi emparejado con Nil Montserrat, pero atención que Cecon se le puede, Bizarri en este caso, hasta a punto de sobrepasar a Bruno, lo cual sería muy malo para las aspiraciones del piloto asturiano, que en este momento está emparedado entre dos coches que además no se juegan prácticamente nada en clave de campeonato y que por lo tanto le pueden amargar la carrera e incluso el campeonato. Nil Montserrat, lo hemos dicho, ha hecho alguna carrera esporádica, no ha seguido todo el campeonato y por lo tanto aquí en su casa, en su región, cerca de sus amigos, estará deseando hacer una buena actuación, y el hecho de llevar al segundo clasificado y aspirante al título
detrás, lógicamente no va a ser óbice para tratar de mantenerlo detrás e incluso aspirar a posiciones más adelantadas. En cualquier caso, salvo desastre mayúsculo, las espadas quedarán en alto para el día de mañana. Ahí estamos viendo cómo Celso trata de enseñar el morro a Adrián. Esa es siempre una maniobra, digamos, intimidatoria. Un Celso Míguez que acaba de hacer vuelta rápida detrás de Adrián Campos, por lo tanto aspirado a su rebufo, y esto pues da un poco muestras de la competitividad también de su coche, muy bien puesto a punto por el equipo Drives, y no va a ser fácil para Campos mantener esa primera posición, que sería óptima no solamente a nivel personal sino también en clave de equipo, teniendo en cuenta que su compañero Bruno viene en este caso algunos puestos por detrás. Vemos esta lucha en donde Bruno tiene que protegerse de Bizarri en este caso, y a su vez tiene la necesidad de atacar para irse hacia adelante a Nil Montserrat. Difícil papeleta la del asturiano, que además no puede verse, digamos, apartado de la carrera, porque todos los puntos que sume son netos, digamos. Tendría la obligación de sumar con respecto a Míguez, que en este momento ocupa la primera posición del campeonato, pero dado que puntúan todas las carreras menos 2, Míguez tendría finalmente que descontarse 2 puntuaciones de 5 puntos. Por lo tanto, si descontáramos estos resultados, incluso el asturiano estaría en este momento por delante. Ahí vemos a Nil Montserrat con su característico coche, con ese característico coche del equipo Macon azul y amarillo, muy distinto al resto de coloraciones. Vemos que Míguez sigue persiguiendo insistentemente a Campos, pero tendrá que estar muy seguro de un hipotético adelantamiento, puesto que Campos, compañero de equipo de Bruno Méndez, no se lo va a poner nada fácil, y ya se sabe que muchas veces, y en este tipo de carreras, un buen enganchón puede valer un campeonato. Por lo tanto, tendrá que hacer un adelantamiento muy limpio, si es que le es posible, en detrimento de un Adrián Campos que sin duda tendrá claras instrucciones de ser un bonito obstáculo para el piloto gallego. En cualquier caso, Campos es un piloto rápido, ya hemos dicho que había ganado la primera carrera del campeonato y que parecía abocado a luchar al menos por esa tercera posición en el mismo, que el otro día en Jerez, consecuencia de una salida de pista en la que se vio involucrado como consecuencia de un toque que tuvieron Míguez y el asturiano Méndez en la salida de la segunda carrera. Él, sin comerlo ni beberlo, estaba en el exterior de la pista en ese momento y se quedó en la tierra enganchado, no pudo continuar la carrera y ahí perdió esas opciones que tenía de hacerse con esa plaza que probablemente hubiera merecido. Lo estamos viendo aquí en estas 13 vueltas que quedan, como Campos sigue firme en esa primera posición, con un Míguez permanentemente al acecho, en este caso a 1,3 segundos. Parece que como si Míguez hubiera tirado la toalla y se conformara con este resultado a la vista de lo que pudiera suceder. Y atención, porque esta recta es vital. Bruno, que se defiende, le pasan por el exterior, pero consigue tomar la delantera de este grupo. Preciosas las maniobras que acabamos de ver, con 3 coches en la recta luchando por la posición, pero finalmente ha sido Méndez el que va a extraer un mayor beneficio de todos esos escarceos que hemos visto. De paso yo, pasas tú, salto de chicane, me desequilibro. Además, esos saltos de chicane están siendo muy penalizados en esta jornada y en otras por los comisarios. Cuando se sacan 4 ruedas de la pista, han sido varios los pilotos que se han visto penalizados de sus tiempos en entrenamientos, y en esta y en otras especialidades que se están disputando aquí en el circuito de Barcelona, en el circuito de Montmeló de Cataluña, y que han visto cómo le retiraban sus
tiempos como consecuencia de sobrepasar los límites de la pista. Cada vez los circuitos son más planos por necesidades de seguridad y es muy fácil para los pilotos, en caso de error, salirse de la pista. Ahí hemos visto una pieza que ha volado, no sabemos si del coche de delante, y aquí estamos viendo nuevamente esta maniobra en donde Bruno finalmente ha conseguido rebasar a sus adversarios. Bizarri, que se ha retrasado, y la clasificación sigue, ahí lo vemos, con Campos delante, Míguez siempre al acecho, haciendo un poco la goma. Ahora la distancia se ha reducido a 8 décimas, pero en cualquier caso no es nada, están, como se suele decir, a la vista. Adrián no puede descuidarse ni un minuto. Seguramente los retrovisores están que echan fuego de las miradas que Adrián tiene que ir dispensando. Es una situación siempre complicada cuando alguien tiene a un rival, y más de esta envergadura, detrás. Tiene no solamente que hacer las trayectorias, las frenadas y demás, sino controlar la posición del adversario. De ahí que Míguez, lo habíamos visto, trata de enseñarle el morro en una clásica maniobra de distracción, tratando de incitar al error, en este caso Adrián, que le dejaría el camino expedito para intentar ganar esta carrera. Por detrás, Sergio Canamasas en una aparentemente cómoda tercera posición. Y digo aparentemente porque dentro de un coche de competición nunca se está ni cómodo, se está francamente incómodo y con mucho estrés para conseguir llevar a buen puerto estos coches de más de 200 caballos que configuran el European Fórmula 3 Open, antiguo campeonato de España de la especialidad. Ahí les vemos en esa chicane. Ahora viene a continuación una curva a la derecha muy rápida que se hace a fondo y sin dificultad, y que da acceso a esta recta de 1 kilómetro, donde se coge lógicamente la velocidad máxima y donde, en caso de estar cerca del coche que te precede, se coge un rebufo significativo. Ahí vemos a Míguez tratando de sacar un poco el coche de la estela de Campos en una maniobra de distracción quizá excesivamente lejos. No sabemos si pueda hipotéticamente llevar a lo mejor un problema de temperatura que le haga intentar coger aire más fresco, aire más limpio, pero a esa distancia también. Atención ahí a Canamasas, que hemos visto que bloqueaba las ruedas en la frenada, y por detrás estamos viendo a Fumanelli, que sigue defendiéndose de los ataques de Nil Montserrat, y Bruno Méndez, que mantiene ahí esa posición incómoda, seguido por Bizarri, y que no está dando muestras de momento de poder sobrepasar a Fumanelli y a Nil Montserrat, que se lo van a poner sin duda muy difícil. Mala posición de momento, por lo tanto, para el asturiano, que podría, en el caso de terminar así, beneficiarle en el día de mañana, cuando la parrilla se invierte y el orden de los 6 primeros clasificados da lugar a una parrilla invertida. Por lo tanto, el sexto sale primero, y eso, de acabar así la carrera, supondría que Bruno Méndez saldría en primera posición y su gran rival, Celso Míguez, lo haría en la quinta. Por lo tanto, suponiendo que la situación hasta final de carrera fuera esta, todas las espadas seguirían en alto, todos los equipos tendrían. Atención, aquí me parece Bruno Pali del equipo Drivex, que ha tenido esa salida de pista en la curva de la Masía y que no van a ser posible retornar. Lógicamente, bandera amarilla en esa posición, prohibido adelantar por lo tanto, y aquí tenemos a Bruno intentando rebasar a lo que de momento está siendo el muro de Nil Montserrat. Atención, que lo intenta, pero recordemos, lo tiene que intentar, pero no puede arriesgar un toque que no solamente le retrasaría, sino que haría que mañana no pudiera salir en esa posición hipotética de primera línea de parrilla, que es la que ahora mismo le correspondería al ocupar
la sexta posición. 9 vueltas aún por delante, acaban de pasar la zona de la bandera amarilla, por lo tanto ahí no se podía adelantar, aunque fuera posible. Vemos que van absolutamente al límite, utilizan la pista y algo más, todo lo que les permite para mantener el control del coche. Recordemos que levantar a la salida de la curva en caso de que te estés yendo fuera es siempre perder algo en la recta posterior. Estamos hablando siempre de pilotos muy jóvenes, pero a su vez muy expertos, la mayoría ya con una cierta trayectoria, primero en el karting, como es habitual, en todos los jóvenes que hoy afrontan esta especialidad, y algunos incluso con mucha experiencia, como es el caso del gallego Celso Míguez, que ahí le vemos con ese coche de Drives, con ese morro amarillo, con ese coche negro y blanco en persecución del coche de Adrián Campos. Ahí lo vemos nuevamente, esa diferencia que se va de repente a un segundo, medio segundo, 3 décimas, bueno, en lo que es típico de una persecución, pero que desde luego no le permite a Adrián Campos en ningún momento la menor relajación. Insistimos mucho en estas estrategias, digamos, que condicionan mucho el resultado. La posición de Campos en este momento, que no lucha por el título, no lucha tampoco por una posición de podium, lamentablemente para él, como ya hemos explicado, consecuencia de ese incidente de Jerez, pero que Míguez, como le sucede a Bruno Méndez, no se puede arriesgar a adelantarlo con riesgo de engancharse, porque eso sería dramático para sus aspiraciones de cara al campeonato. Vemos a Fumanelli encabezando este pelotón, es casi, diríamos, el que va, entre comillas, más tranquilo. Y atención, coche del equipo de Adrián Campos que vemos en box, no hemos conseguido diferenciar el número, hemos visto de qué piloto se podía tratar. Y en este pelotón, donde está absolutamente la salsa de la carrera y casi podríamos decir incluso de parte del campeonato, ahí vemos a Fumanelli como tocaba, arañaba esos centímetros en la chicane, una chicane con unos arcenes muy altos. Atención a atención a Míguez y a Adrián Campos en esos zigzags que han hecho los dos, señal de que uno estaba, esta vez sí, dispuesto a atacar. Y ahí lo vemos también como Fumanelli se defiende, en este caso, de los ataques de Nil Montserrat. Esto podría hipotéticamente favorecer a Bruno Méndez, que estará a la expectativa si ellos se ponen a luchar, pero a su vez pues le generará un tapón considerable, porque siempre estas maniobras de protección supone hacer un menor ángulo de la curva. Atención a Nil Montserrat, que estaba a punto ahí de meterle el morro, de meterle las ruedas delanteras en el interior de la curva a Fumanelli. Y vemos ahí esas diferencias mínimas, esas diferencias entre pilotos que, como estamos viendo, es un nada, no existe como tal. La referencia por debajo del medio segundo es simplemente prácticamente una frenada, frenar 3, 4 metros, 5 metros más allá un piloto que otro. Es algo que se hace habitualmente en el transcurso de la carrera. La realización nos muestra esta lucha enorme que están manteniendo, con objetivos muy diversos cada uno de los pilotos, y por delante unas posiciones de podium que parecen bastante estabilizadas. Aquí tenemos otra vez como parece Fumanelli, que coge unos metros de ventaja sobre Nil Montserrat. Y atención, cabeza de carrera, Adrián Campos mirando por los retrovisores, ahí lo vemos, hace esos zigzags para, de alguna manera, una seña de decirle a Míguez, te veo, no te metas, que te voy a cerrar. Son claves entre pilotos. Y aquí Nil Montserrat como cierra también la puerta a Bruno Méndez, evitando ahí el adelantamiento. Míguez, que no se da por vencido, que le enseña constantemente el morro en esa maniobra, digamos, un poco disuasoria. Ahí todavía no estaba, digamos,
en posición de atacar a Campos, pero muchas veces esas maniobras acaban con una distracción, con una pérdida de concentración del coche que va delante, y en consecuencia pues el piloto que va detrás, en este caso Celso, pues se vería favorecido, recortaría distancias o hipotéticamente sería capaz de adelantar. Es toda una estrategia psicológica de coche a coche, y mientras vemos cómo Sergio Canamassas se está acercando a los dos líderes y podría ser un tercero muy incómodo para Míguez en caso de ser Canamassas el que se pusiera a atacar a Míguez, por la misma razón, porque Míguez no se puede permitir en esta lucha que mantiene hacer un mal resultado que le llevara a un cero, a una hipotética retirada, porque ya en este momento tiene unos resultados ciertamente adquiridos, pero en la lucha por el campeonato tiene que conseguir todavía dos buenos resultados hoy y mañana si quiere estar por delante de Bruno en esta lucha. Ahí vemos como Míguez sale ligeramente del rebufo, pero no ciertamente a una distancia en que pueda poner en dificultades a Adrián Campos, un Adrián Campos que este año, cuando ha estado delante como en esta carrera, se ha mostrado bastante sólido. Cuando ha estado en unas posiciones más retrasadas, en ocasiones se ha visto envuelto en algunos incidentes que han hecho que no sea esta posición que ocupa en el campeonato en este momento, en concreto la quinta, la que sin duda él estaba esperando o era su objetivo al inicio, en donde partía como uno de los favoritos. No en vano está en uno de los equipos más fuertes, el que hace cabeza, su padre, Adrián Campos, y otro equipo que en este caso sí ha sido la sorpresa es el equipo de Celso Míguez, el equipo Drives, que por primera vez se involucraba en esta Fórmula 3 y que está haciendo siempre una magnífica temporada. Ha sido desde el punto de vista, digamos, técnico, quizá la sorpresa de la estación, de la temporada, del paddock, porque Míguez sí es ya un piloto contrastado antes de esta temporada, es un piloto experto que ha conseguido llevar este coche a estas posiciones en la que se está jugando el título. Vemos a falta de 5 vueltas como Adrián sigue mandando la carrera. En este momento el ritmo de carrera ya es un poco menos intenso que en la primera parte, pero atención, atención, que Míguez lo intenta. Adrián a mitad de pista, magnífica la maniobra de los dos. Míguez no se da por vencidos, pueden ser vitales estos puntos para él, pero insisto mucho en esto: en caso de que los dos por que se dieran un toque no acabaran la carrera, Míguez saldría muy perjudicado y sin embargo Adrián Campos sería simplemente un mal resultado. De ahí que Míguez tiene que hacer sin duda un gran esfuerzo para intentar un adelantamiento entre comillas sin asumir ningún riesgo, lo cual es francamente complicado porque estamos viendo que mantienen unos ritmos muy similares, y sin duda también la preocupación de Míguez es cuánto amenazante se le puede hacer Sergio Canamassas por detrás, porque en caso de ponerse a luchar mucho y perder tiempo en su lucha con Adrián Campos, pues Canamassas, ahí lo tenemos, a 7 décimas solamente, podría arrebatarle esa segunda posición. Un Sergio Canamassas que es séptimo en el campeonato en este momento, que ya se subió al podium en la anterior carrera de Jerez, que fue además su mejor resultado del año, conjuntamente con un puesto también en el Jarama, un segundo puesto también en el Jarama. Y aquí lo estamos viendo, Míguez miraba ahí por el retrovisor, se sale del rebufo pero sin mayor convicción, simplemente, como hemos ya advertido anteriormente, es una maniobra que seguramente
tampoco a estas alturas de la carrera ni de la experiencia que también acumula Adrián Campos le intimida en absoluto, pero ciertamente más vale intentarlo, aunque sea por este sistema. 3 vueltas quedan para el final. El podium está aquí entre estos 3 pilotos, si no media sorpresa, y por detrás las cosas siguen como estaban, con Fumanelli en cuarta posición, Nil Montserrat en quinta, Bruno Méndez sexta, Bizarri séptima, todos muy juntos y polarizado completamente en estos 2 grupos, digamos, la atención de este circuito de Cataluña, donde se celebra esta última prueba, este último fin de semana. Esta es la penúltima carrera, pero sí es el último fin de semana de este European Fórmula 3 Open. Ahí vemos a Celso, que le ha costado algo meter el coche en el interior de la curva, de coger esos vértices. Probablemente eso delata ya un consumo de neumáticos quizás sensible, y que puede, digamos, en esta fase final de la carrera hacer que Canamasas se le acerque. Por aquí, en el grupo de atrás, como vemos, las cosas siguen como estaban. Fumanelli ha cogido unos metros de ventaja que pueden esfumarse en el transcurso de esta misma vuelta, encabeza el mismo guión, y por detrás Nil Montserrat, perseguido por Bruno Méndez, que tanto interés tiene en atacar a Montserrat como a su vez en defenderse de Bizarri, del italiano Bizarri. Aquí lo estamos viendo, quedan 2 vueltas, la situación se hará cada vez más tensa. Aquí estamos viendo los miembros del equipo Drivers tensos y expectantes, mirando lo que está haciendo su piloto. Sin duda todos estarán con la calculadora viendo cómo queda la clasificación, una clasificación que encabeza en este momento el gallego, que tiene 135 puntos, pero que hay 10 puntos que tendría que descontarse en el caso de sumar aquí unos buenos resultados, mientras que, ahí lo vemos, Bruno Méndez está con 131 puntos, pero sumará todos los resultados. Atención, porque a Bruno Méndez le acaba de sobrepasar Bizarri, y atención porque en este caso Bruno Méndez se iría a la 7ª posición, lo cual significaría casi un drama en sus opciones al campeonato, porque supondría mañana salir en 7ª posición en vez de en pole position, en la primera posición de la parrilla. Bruno, desde luego, tendría en esta última vuelta, atención, que recuperar esa 6ª plaza sí o sí, si quiere seguir manteniendo sus opciones de campeonato. Ese adelantamiento puede ser clave para las aspiraciones del asturiano. Mientras tanto vemos en cabeza, aquí estamos viendo, no, pero atención, porque ha cortado la chicane, en consecuencia le deberá restituir la plaza, y si no, serán los comisarios los que tomarán las medidas oportunas para sancionar a Bizarri. Por lo tanto, Bruno de momento a salvo, y por delante un Míguez en esa 2ª posición, emparedado entre Campos y Canamasas. Ahí lo vemos, un Míguez que ya mira un poco por el retrovisor, más que lo estamos viendo defendiéndose, ya más que atacando, porque ahora lógicamente su objetivo es preservar esa 2ª posición. Adrián Campos ya está fuera de su alcance, y este 2º puesto puede valer su peso en oro de cara al resultado de mañana. Son 10 puntos. Recordemos que la carrera de mañana el vencedor se lleva 14 puntos, pero en la carrera de hoy un poco más corta, son 12 para el vencedor, 10 para el segundo. Por lo tanto, 10 puntos para Bruno, un Adrián Campos que entra cómodamente,
Míguez en segunda posición, Canamasas en tercero. Feliz, lógicamente, Campos, y por detrás, ahí lo tenemos, pero atención porque, aunque Bruno Méndez ha entrado séptimo, con seguridad Bizarri será sancionado, debería haberle restituido la posición, pero con absoluta seguridad. Un atajo de chicane, saltarse la chicane como ha hecho, sobrepasando a otro participante, sin duda. Aquí estamos viendo al equipo Drivers, al equipo de Celso Míguez, cómo festejan ese segundo puesto que les sabe a victoria en clave de campeonato y que le permite sumar 10 puntos más a Míguez, mientras que Bruno Méndez se va a tener que conformar con 3 puntos en la clasificación general. Por lo tanto, Míguez, que le coge unos pequeños puntos a Bruno, pequeños pero vitales pueden serlo. Aquí estamos viendo a Adrián Campos, en este caso senior, contento con la victoria de su hijo. En este caso no solamente gana un piloto de su equipo, sino evidentemente un hijo, lo cual tiene que dar una doble satisfacción. Un Adrián Campos que, como todo el mundo sabe, está en este momento pues con gran parte de su energía empujando ese proyecto de sacar adelante un equipo español de Fórmula 1. Nos contaba antes que ya tiene, digamos, muchos cabos atados y que esperamos que finalmente vaya todo a buen puerto. Ahí está Adrián Campos Jr. festejando esa primera posición. Va a acabar el fin de semana del campeonato, el último fin de semana del campeonato, como lo empezó, ganando la primera carrera del meeting, la primera carrera del fin de semana, porque ya hemos recordado, ganó en Valencia la primera carrera este año, y luego ha cosechado algunos resultados negativos que le han, digamos, apartado de la lucha por el título. En la clasificación lo vemos, Bruno Méndez figura en séptima posición. Estamos prácticamente convencidos que serán los comisarios los que le restituirán a ese sexto puesto, porque incomprensiblemente Bizarri debería haberle dejado pasar en el transcurso de esa última vuelta. Eso le hubiera dado incluso derecho a haber intentado nuevamente por parte de Bizarri un ataque a Bruno Méndez. No lo ha hecho así y seguramente pues los comisarios le obsequiarán con 10 segunditos de penalización y se verá más retrasado que si le hubiera restituido la clasificación. Ahí tenemos a Celso, que lo celebra prácticamente como una victoria. No es para menos, no es para menos este gallego ya de muy larga trayectoria, que podría, digamos, sumar un óptimo resultado a su carrera deportiva, ganando este European Fórmula 3 Open, que este año ha dado el salto de campeonato de España a dimensión europea, con una larga gira por circuitos tan prestigiosos como Spa en Bélgica, Donington en Inglaterra o Magny-Cours en Francia, Monza en Italia. Circuitos muy distintos donde los pilotos lógicamente se forman en otros ambientes, en otros modos de correr, dado las características muy diversas de este tipo de autódromos. Han llegado ya esos vehículos vencedores, esos monoplazas del Open. Estamos viendo también a los clasificados de estas categorías de la Copa de España, en concreto, que se corre con Dalaras del año 2000, 2006. Recordemos que los demás son Dalaras de este año, Dalaras F308 contra los F306, la última sigla. La primera sigla es de Fórmula 3, el 0608 es el año, digamos, de fabricación. En este campeonato está previsto que todos corran, no se puede renovar el material todos los años,
hay una serie de años donde se renueva. Los coches de años anteriores forman parte de esta específica clasificación de la Copa de España. McLeod, Piquet, McLeod y Fernández, que han sido los 3 primeros clasificados en la Copa de España, con Piquet en primera posición, McLeod un habitual en el podium en esta categoría y Fernández, que ha conseguido una tercera plaza. Aquí estamos en la antesala del podium, ahí está Celso. Mirando alguna pizarra de tiempos, alguna televisión de tiempos para ver un poco la situación. La vuelta rápida la ha hecho, probablemente era lo que estaba mirando, Sergio Canamasas. Por lo tanto, el punto, que también podría ser importante, ahí tenemos a Adrián Campos Jr., el punto que da la vuelta rápida ha ido a parar a Canamasas, tercer clasificado. Por lo tanto, era sin duda lo que debería estar mirando Celso. Ahí está Sergio. Míguez en esa segunda posición y finalmente Adrián Campos. Pilotos muy altos, tanto el gallego como el valenciano, también Sergio, pues bastante por encima de la media de pilotos que habitualmente son un poquito más bajos en este tipo de especialidades, pues incluso menos peso supone mejores prestaciones. El himno con las 3 banderas españolas. Recordemos, al ser European Fórmula 3 Open, estamos hablando de una carrera internacional, por lo tanto suenan el himno del ganador. Entrega de premios, empezando como es habitual por el tercer clasificado del equipo de Emilio de Villota, que está haciendo también una buen final de temporada. Ya también estuvo en el podio en la carrera de Jerez. Y ahí estamos viendo a un feliz Adrián Campos, que se reencuentra de esta manera, no solamente ya con el podium, sino con la victoria, que es siempre una bonita manera de acabar una temporada que empezó muy bien, se torció posteriormente en algunas de las citas y que de alguna manera, pues si bien no le dejara un buen sabor de boca global, sí que cerrar la temporada con una victoria te recoloca el estado de ánimo de cara al invierno, a estudiar un poco las posibilidades de cuál es la temporada que se pueda hacer, que sea interesante para su carrera deportiva el año próximo. Y ahora, sin duda, serán los integrantes del podium de la Copa de España de Fórmula 3 los que ocuparán sus posiciones en el podium, con un Emmanuel Piquet, con ese Dallara del año 2006, el que va a encabezar esa posición. McLeod, y otro asturiano en tercera posición. Ahí le tenemos, Emmanuel Piquet, lógicamente contento. Ese saltito y otros que puso en su día muy de moda Michael Schumacher. Ahí estamos, Fernández da Silva, el asturiano, que había sido, por otra parte, sancionado por sobrepasar las líneas de la pista y había sido retrasado en los entrenamientos. Le habían hecho perder los tiempos a Toño Fernández da Silva, que decíamos había salido
retrasado, pero que finalmente ha llevado su coche del H-Team, del equipo de Valladolid, a esa tercera posición del podio. Macleo, también un habitual del podium de la categoría, y ducha habitual de champán para los 3 primeros clasificados. Bien, pues hemos asistido nuevamente a una disputadísima carrera de este European Fórmula 3 Open. Quedamos a la espera de esa decisión que puede ser clave de los comisarios respecto a ese salto de chicane de Bizarri, y sin duda la jornada de mañana nos va a deparar un campeón que, suceda lo que suceda, será siempre un campeón justo, porque tanto Bruno Méndez, un campeón merecido, será siempre Bruno Méndez, o Celso Míguez serán mañana los que se coronen, uno de los dos, campeones de este European Fórmula 3 Open.